El aire en el pequeño apartamento de la calle de Toledo, número 78, en Madrid, era una densa losa de olvido y algo más. No era el mero polvo acumulado por el paso del tiempo o el olor a humedad que suele impregnar los inmuebles antiguos del centro de la ciudad. Era un hedor más complejo, una amalgama de dulzura rancia y una acidez metálica que se aferraba a la garganta. Una firma olfativa que el inspector Ramiro Vega, con 20 años de servicio en homicidios, reconocía como el preludio del desastre. La luz de la tarde, débil y sesgada, se filtraba a través de los balcones de hierro forjado, pintando la escena con un matiz ocre que acentuaba la palidez del cuerpo. El apartamento, situado en un tercer piso sin ascensor, era un laberinto de habitaciones pequeñas, pasillos estrechos y estanterías abarrotadas. El mobiliario, pesado y de madera oscura, parecía haber sido abandonado en el tiempo, un relicario polvoriento de otra época. El silencio era casi una entidad palpable, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja o el zumbido distante del tráfico de la ronda de seguridad. El reloj de pared, un viejo péndulo con incrustaciones de nácar, se había detenido a las 3:17, su aguja inmóvil, un dedo acusador congelado en un instante que nadie había presenciado. El cuerpo yacía en el salón, un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello escaso y desordenado, vestido con un pebatín de seda gastado y zapatillas de andar por casa. Sus ojos, ahora vidriosos y fijos, miraban hacia el techo, reflejando el fresco desprendido de una antigua pintura mural que se desconchaba con el tiempo. No había signos evidentes de violencia, no había sangre, ningún arma a la vista, pero la muerte estaba allí, innegable y perturbadora, en cada fibra del ambiente. La agente Carla Mendoza, su compañera desde hacía un año, se acercó con cautela, su mirada aguda, escaneando el... Era más joven, pero su instinto era tan afilado como el de Vega. Nada, inspector. La puerta estaba cerrada con la llave por dentro, las ventanas, todas selladas, los pestillos intactos, ni una rendija por donde forzar. Parece un clásico caso de habitación cerrada, pero sin el drama de un homicidio a primera vista. Más bien, un misterio. Vega se agachó, examinando el cuerpo sin... La piel del hombre tenía una coloración ligeramente azulada, casi como si el frío se hubiera apoderado de él desde dentro. Un leve rictus de sorpresa o dolor se había grabado en sus facciones. ¿Identificación, Carla? Don Alonso Garrido, historiador jubilado, especialista en la Inquisición española. Vivía solo. Los vecinos lo describen como un ermitaño. Apenas salía. La portera fue quien lo encontró, alertada por el olor. No respondía a las llamadas desde hacía 3 días. Al final, con una copia de llave que le había dejado el sobrino para emergencias, entró. Vega asintió, su mente ya hilando las primeras conjeturas. Un historiador recluso, una muerte sin violencia aparente en una habitación sellada. Los detalles se acumulaban, cada uno una pieza de un rompecabezas que apenas empezaba a mostrar sus bordes. La quietud del lugar era un factor en sí mismo, una especie de lienzo en blanco que desafiaba cualquier interpretación obvia. El aire viciado no era solo de tiempo, sino de un evento forzado, contenido. Había un pequeño vaso de agua a medio beber en una mesita auxiliar junto a un sillón orejero y junto a él, un libro abierto sobre el martirio de Santa Eulalia, su página marcada con un separador de cuero. Nada parecía fuera de lugar, lo cual, paradójicamente, lo hacía todo aún más sospechoso. El equipo forense llegó, sus monos blancos rompiendo la solemnidad de la partida. La doctora Elena Ramos, una patóloga con una mirada incisiva y manos precisas, tomó el control. Su voz, siempre profesional, cortaba el aire como un bisturí. Inspector, a primera vista no hay trauma, pero la cianosis es notable. Necesitaremos un análisis toxicológico completo. El olor es peculiar. No es putrefacción en el sentido clásico. Vega se mantuvo en silencio, observando cada movimiento de Ramos, cada fotografía tomada por el técnico forense. La meticulosidad era su... En casos complejos como este, el diablo estaba en los detalles más ínfimos. Los ojos de Alonso Garrido, fijos en el techo, parecían seguirlo. Una acusación silenciosa desde el umbral de la muerte. La ausencia de violencia visible en una muerte tan misteriosa era una violencia en sí misma, una burla al entendimiento. Los días siguientes se deslizaron con la lentitud frustrante
que caracteriza los inicios de las investigaciones. Los informes preliminares de la autopsia arrojaron más confusión que claridad. Garrido había muerto por insuficiencia cardíaca aguda, pero la causa subyacente seguía siendo un enigma. Los análisis toxicológicos iniciales no revelaron venenos comunes. Era como si su corazón simplemente se hubiera detenido, de forma prematura y forzada, pero sin una causa externa discernible. El olor peculiar del apartamento, aunque se disipaba con la ventilación, había sido objeto de debate entre los Ramos lo describió como metabólico, sugiriendo algo relacionado con la biología del propio cuerpo, pero amplificado. Mientras tanto, la agente Mendoza había estado rastreando el historial de Garrido y entrevistando a sus escasos contactos. Su sobrino, un hombre de mediana edad que vivía en Arganzuela, había sido el último en verlo hacía 2 semanas. Un encuentro fugaz para dejarle unas compras. Lo describió como un hombre distante, obsesionado con sus libros, pero inofensivo. Los vecinos recordaban a Alonso como una sombra, un erudito que vivía en su propio mundo de textos antiguos y manuscritos empolvados. Ningún enemigo conocido, ningún conflicto, ningún vicio evidente. Una vida tan monótona que su muerte parecía el único evento digno de mención. Vega y Mendoza se encontraban en la comisaría de Distrito Centro, en una pequeña oficina del subsuelo, en una calle lateral a la Gran Vía, cerca de la plaza del... El edificio, con sus paredes de yeso y el constante zumbido de las máquinas de aire acondicionado, contrastaba con el silencio sepulcral del apartamento de Garrido. Sobre la mesa metálica se extendían fotografías del lugar del crimen, informes y un mapa de Madrid, con el punto rojo de la calle de Toledo marcado. «Inspector, sigo sin encontrar una sola brecha en ese apartamento», dijo Mendoza, su voz teñida de frustración. «Revisamos las tuberías, los conductos de ventilación, incluso el tejado compartido con el edificio colindante. No hay acceso. Es una fortaleza de vejez». Vega se reclinó en su silla, los ojos fijos en una fotografía del rostro de Garrido. «Lo sé, Carla. Y esa es precisamente la anomalía. Una muerte sin causas obvias en un espacio herméticamente sellado no es un accidente natural, es un mensaje o una trampa. Pero, ¿para quién? El informe forense detallado llegó una semana después, una pila de papeles, con jerga médica y gráficos incomprensibles para el ojo inexperto. Ramos había insistido en una batería de pruebas de toxicología molecular, las más avanzadas. Los resultados fueron un punto de inflexión, una pieza que, si bien no resolvía el rompecabezas, cambiaba su forma por... «Hemos detectado trazas de una sustancia muy rara, inspector», explicó Ramos por teléfono, su voz más grave de lo habitual. «Se llama tetrodotoxina, en cantidades ínfimas. Es un neurotóxico extremadamente potente, común en el pez globo. Causa parálisis y muerte por asfixia sin pérdida de conciencia». Pero lo interesante es que las cantidades son tan pequeñas que no serían letales por sí solas. Sin embargo, su presencia, junto con una reacción alérgica severa, es lo que finalmente desencadenó la insuficiencia cardíaca. ¿Reacción alérgica? ¿A qué?, preguntó Vega, la pluma de un bolígrafo girando entre sus dedos. Eso es lo que estamos investigando. Podría ser a la propia toxina, pero es poco probable que cause una anafilaxia tan brutal por sí sola. Más bien, la tetrodotoxina actuó como un catalizador, un detonante para una alergia preexistente que el difunto podría haber desconocido o subestimado. Alguien sabía que era alérgico a algo y usó la toxina para potenciar esa reacción o para enmascararla. La conversación con Ramos dejó a Vega con una sensación agridulce. Por un lado, tenían una causa de muerte. Por otro, la complejidad del método se había... ¿Cómo se administró una toxina tan rara y en dosis tan precisas? ¿Y cómo se relacionaba esto con una alergia preexistente? El plan era diabólico en su sutileza. El asesino no solo había matado a Garrido, sino que había coreografiado su muerte para que pareciera un fallo orgánico, magnificando una debilidad inherente. «¿El vaso de agua?», murmuró Vega, examinando de nuevo las fotografías. La botella de agua mineral en la cocina. El libro abierto. «Ya revisamos el agua, inspector. Estaba limpia. El vaso también», replicó Mendoza, habiendo anticipado su línea de pensamiento. «No el agua. Algo por más», insistió Vega, su mirada fija
en el separador de cuero del libro. Y si no fue ingerido, la tetrodotoxina puede ser absorbida por la piel o inhalada, pero la dosis era minúscula. Si fue un contacto, ¿cómo se produjo el desencadenante de la alergia al mismo tiempo? La idea de una alergia se pegó a la mente de Vega. ¿Alonso Garrido tenía alguna alergia conocida? El sobrino no había mencionado nada. Los vecinos, menos aún. Era un dato que nadie, ni siquiera el propio Garrido, parecía haber valorado. Carla, quiero que busques cualquier historial médico de Garrido, por insignificante que sea. Alergias, visitas al médico, medicamentos recetados. Y quiero que revises de nuevo los objetos personales en el apartamento. Cada libro, cada papel, cada rincón. No estamos buscando la toxina, sino el por alergia y la forma en que ambos se combinaron. El apartamento de la calle de Toledo, que hasta entonces había sido un silencioso testigo, se convirtió en el epicentro de una nueva búsqueda. Esta vez, el objetivo no era la evidencia de un crimen, sino el rastro de una reacción biológica. Los detectives regresaron al lugar. La atmósfera ya menos opresiva gracias a la ventilación. Pero la sombra de la muerte persistía. Mientras Mendoza se sumergía en las estanterías, examinando los lomos de los libros y el interior de los volúmenes, Vega se centró en la mesa de noche de Garrido. Había un pequeño botiquín con analgésicos genéricos, un antiácido y un frasco vacío de antihistamínicos. La fecha de caducidad era de hace 6 meses. Antihistamínicos, dijo Vega, sosteniendo el frasco. Un hombre que vive solo, sin amigos, sin familia cercana, ¿para qué los querría si no tiene alergias conocidas? O si las tenía, pero las consideraba menores. O bien, el asesino sabía de ellas y actuó con un conocimiento íntimo. Mendoza sacó una caja de madera antigua de una estantería alta. Dentro había una colección de cartas, amarillentas por el tiempo, escritas con una caligrafía elegante y floreada. Inspector, estas cartas son de hace décadas, de un tal Ezequiel. Parece que Garrido tenía un amigo por correspondencia en algún momento de su juventud. Hablan de sus estudios, de la Inquisición, de un proyecto conjunto. Vega tomó una de las cartas, fechada en 1985. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero el tono era apasionado, erudito. Mencionaban un manuscrito en particular, el Códice de las Sombras, que ambos buscaban. Parece un proyecto de investigación, quizás una obsesión compartida. Las cartas no mencionaban alergias, pero sí revelaban una faceta de Garrido que nadie había imaginado. Un pasado de ambición académica y camaradería intelectual. Una amistad que se había desvanecido con el tiempo. ¿Podría Ezequiel, fuera quien fuese, tener alguna relevancia? De vuelta en la comisaría, Mendoza descubrió que el historial médico de Garrido era escaso. Pocas visitas al médico, solo una mención a una dermatitis de contacto leve hace unos 10 años, atribuida a irritantes desconocidos. Le había recetado una crema y unos antihistamínicos de baja potencia, una información que Vega consideró oro puro, una alergia, una preexistencia. El asesino, si realmente era tan metódico, podría haberla usado. La dirección del remitente en las cartas de Ezequiel llevó a Vega y Mendoza a un barrio diferente de Madrid, muy distinto a la solemnidad histórica de la calle de Toledo. La calle del Espíritu Santo, en el corazón de Malasaña, bullía con una energía juvenil y bohemia. El aire olía a café y a grafitis frescos, a vida que se renovaba. El edificio, aunque antiguo, había sido rehabilitado, su fachada de ladrillo rojo limpiada, y en la planta baja, una tienda de libros antiguos. El lector dormido, leyó Mendoza el letrero. Qué apropiado para un lugar relacionado con Garrido. El interior era una cueva de papel y sabiduría. El aire cargado con el aroma embriagador de libros viejos y cuero gastado. Estanterías de madera oscura se alzaban hasta el techo, repletas de volúmenes de todas las épocas. Detrás de un mostrador abarrotado, un hombre de unos 70 años, con gafas gruesas y una barba blanca y desaliñada, leía un incunable. Buenas tardes, dijo Vega, su voz rompiendo el silencio reverencial de la librería. Buscamos a Ezequiel Martín. El hombre levantó la vista. Sus ojos, de un azul pálido, se posaron en ellos
una mezcla de sorpresa y curiosidad. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Vega le mostró su placa. Inspector Vega y agente Mendoza. Estamos investigando la muerte de Alonso Garrido. La mención del nombre de Garrido provocó un parpadeo de reconocimiento en los ojos de Ezequiel. Cerró su libro con un suspiro. Alonso. Hacía años que no sabía de él. Éramos grandes amigos en la universidad. ¿Murió? ¿Cómo? Creemos que fue un homicidio. Señor Martín, dijo Mendoza. Y usted podría ser la clave. Ezequiel los llevó a una pequeña oficina en la parte trasera de la tienda, un santuario personal de manuscritos y mapas desplegados. El desorden era organizado, cada pila de libros y cada documento apilado en un orden que solo su propietario podía comprender. Ofreció un té de hierbas, que Vega aceptó. Durante la siguiente hora, Ezequiel Martín les contó la historia de su amistad con Alonso Garrido. Habían sido almas gemelas, unidos por su pasión por la historia, especialmente la Inquisición y los manuscritos perdidos. Su obsesión compartida era el Códice de las Sombras, un supuesto tratado de prácticas heterodoxas de la época medieval, del que se rumoreaba que contenía secretos de alquimia y ocultismo. Creíamos que era una leyenda, un mito entre los círculos esotéricos, explicó Ezequiel, sus manos temblorosas mientras sostenía una taza de porcelana. Pero Alonso estaba convencido de su existencia. Incluso llegó a pensar que estaba vinculado a una antigua familia de Madrid, los marqueses de Valdeflores, que tuvieron problemas con la Inquisición. ¿Y qué pasó con su amistad?, preguntó Vega. Alonso se volvió más recluso. Se obsesionó. Empezó a buscar el códice Creía que yo no era lo suficientemente puro en la búsqueda. Nuestra relación se enfrió. Yo me quedé con mi librería, con los libros que amo. Él se hundió en los suyos. La última vez que lo vi fue hace más de 20 años. Me dijo que había encontrado una pista definitiva. ¿Y esa pista? Ezequiel negó con la cabeza. Nunca me lo dijo. Se volvió muy celoso de sus hallazgos. Pero recuerdo algo. Tenía una alergia muy peculiar, a los pigmentos de determinadas tintas. Una vez, al manipular un manuscrito medieval, le dio una reacción terrible, hinchazón, urticaria, dificultad para respirar. Desde entonces siempre usaba guantes al tocar libros muy viejos. La información de Ezequiel encajó como la pieza que faltaba en el rompecabezas. La dermatitis de contacto, los antihistamínicos, la alergia peculiar. ¿Recuerda qué tipo de pigmentos? No, no soy químico. Pero recuerdo que era algo inusual. La tinta de un documento del siglo XV o XVI tenía que ver con un óxido de un metal raro, creo. Alonso era muy meticuloso con sus guantes a partir de entonces. Vega y Mendoza regresaron a la comisaría de Distrito Centro con la cabeza zumbando de nuevas ideas. El Códice de las Sombras, los marqueses de Valdeflores y la alergia a tintas antiguas. La hipótesis del asesino empezaba a tomar forma. Alguien que conocía la alergia de Garrido y la había explotado, combinándola con la tetrodotoxina para una muerte indetectable a simple vista. El objetivo no era solo matarlo, sino que su muerte fuera un enigma natural. Reflexionó Vega en la oficina, las fotografías de la habitación sellada una vez más extendidas. La tetrodotoxina suprimió la conciencia de asfixia, pero la alergia fue la que le paralizó el corazón. El asesino quería que sufriera sin comprender, mientras su cuerpo fallaba lentamente. Mendoza consultó la base de datos de familias nobiliarias de Madrid. Los marqueses de una familia con una historia rica y turbulenta, con ramificaciones por toda España. En el siglo XVII, uno de sus miembros había sido investigado por la Inquisición, acusado de herejía y de poseer libros prohibidos. Sus propiedades habían sido confiscadas, y gran parte de su fortuna desapareció. Inspector, el códice, dijo Mendoza, su voz teñida de excitación. Si Garrido realmente lo encontró, podría valer una fortuna en el mercado negro, o ser de un valor histórico incalculable. ¿Y si el asesino lo buscaba? La pista de la tinta antigua era crucial. Si el alérgeno era un pigmento específico, el asesino tendría que haberlo aplicado de alguna manera. ¿A través de un libro? ¿Un objeto? El vaso de agua, el libro abierto en el sillón, las piezas estaban ahí. Pero el mecanismo aún eludía su comprensión. El laberinto se profundizaba. Las paredes de la lógica se volvían más altas y resbaladizas. Los detectives estaban ahora atrapados en una madeja de historia, avaricia
y un conocimiento casi sobrenatural de las debilidades humanas. El silencio del apartamento de la calle de Toledo, con el péndulo detenido, parecía ahora una burla más cruel. La investigación se estancó de nuevo. A pesar de los nuevos hallazgos, la conexión entre el códice, los marqueses de Valdeflores, la alergia a la tinta y la tetrodotoxina, seguía siendo nebulosa. La policía había investigado a todos los contactos de Garrido, por pocos que fueran, pero nadie tenía un conocimiento tan específico de su alergia ni de su búsqueda del códice como Ezequiel Martín. Sin embargo, Ezequiel había sido descartado. Era un hombre viejo, frágil, apenas capaz de caminar sin un bastón. Su coartada era sólida. Había estado en su librería todo el día que Garrido murió. Vega revisó la transcripción de la entrevista con Ezequiel una y otra vez. Había un detalle, una frase aparentemente inocua, que ahora resonaba en su mente. Ezequiel había hablado de su amor por los libros, pero también había mencionado una creciente frustración con el mundo digital, con la pérdida del tacto de los volúmenes. Dijo que se había aficionado a restaurar algunos de sus libros más antiguos, un pasatiempo que le mantenía ocupado. Restauración de libros, murmuró Vega en voz. Carla, ¿qué sabes de la restauración de manuscritos antiguos? Mendoza, siempre eficiente, tecleó rápidamente en su ordenador. Es un arte muy especializado, inspector. Se utilizan productos específicos, algunos de ellos químicos, para preservar el papel, consolidar las tintas y los pigmentos. Algunos restauradores incluso recrean tintas antiguas. Las tintas antiguas, repitió Vega, una bombilla encendiéndose en su mente. Ezequiel era un experto en libros antiguos. Tenía acceso a... Conocía los materiales y conocía la alergia de Alonso. La conexión era tenue, casi imperceptible, pero la mente de Vega ya estaba construyendo el puente. Si Ezequiel era el asesino, ¿cómo lo había logrado? La habitación cerrada seguía siendo el obstáculo principal. Vega se levantó. Su movimiento repentino sorprendió a Mendoza. Tenemos que volver al apartamento, Carla. Y esta vez no vamos a buscar lo obvio. Vamos a buscar una ingeniería, una ilusión. El viaje de regreso a la calle de Toledo fue en silencio. Las calles madrileñas bullendo con la vida vespertina. Al llegar al apartamento, la cinta de precinto seguía intacta. El silencio los recibió. Un silencio que ahora Vega sentía que guardaba un secreto mucho más oscuro. En el salón, Vega se paró frente al sillón orejero donde Garrido había muerto. Miró el libro abierto sobre la mesita auxiliar. El martirio de Santa Eulalia. Lo recogió con guantes, examinando cada página, cada costura. Era una edición de principios del siglo XX. Un libro corriente para un erudito como Garrido. Pero el separador de cuero... Carla, ¿recuerdas lo que dijo Ezequiel sobre la alergia de Garrido? A los pigmentos de ciertas tintas antiguas. Un óxido de un metal raro. Mendoza asintió. Sí. Y si el asesino es Ezequiel, él sabría exactamente cómo recrear esa tinta o dónde encontrarla. Vega examinó el separador. Era un trozo de cuero fino, de apariencia antigua, con un ligero brillo metálico. Lo olió, un tenue, casi imperceptible, olor a química antigua. No era el olor rancio de un libro viejo, sino algo más particular, más sintético. Este separador no es de cuero corriente, Carla. Está tratado. Y mira el reverso. Al darle la vuelta, descubrieron una delgada capa de un material brillante, casi imperceptible, que había sido adherida al cuero. Bajo la luz de la linterna de Vega, brillaba con un sutil iridiscente. Una prueba rápida con un kit de campo para metales reveló la presencia de un óxido metálico. Y no era un óxido cualquiera. Era la marca de un pigmento muy específico, usado en ciertas tintas medievales para crear un color púrpura, oscuro o negro intenso. El alérgeno, pero esto aún no explicaba cómo la tetrodotoxina y el alérgeno habían sido administrados en un espacio sellado. Y más importante aún, cómo el asesino había entrado y salido sin dejar rastro. Vega comenzó a caminar lentamente por el salón, sus ojos escaneando las paredes, el techo, el suelo. Recordó las palabras de Mendoza. Es una fortaleza de vejez. Pero la vejez también podía ser una debilidad. Las propiedades antiguas de Madrid a menudo tenían secretos, pasajes ocultos, remodelaciones que habían cubierto antiguas puertas
o incluso sistemas de ventilación compartidos entre edificios. Se detuvo en una esquina del salón, donde un gran armario empotrado de madera oscura se alzaba hasta el techo. Era tan macizo que parecía parte de la estructura. Vega lo examinó de cerca. La madera, las molduras, el zócalo, todo parecía original, salvo por un pequeño detalle. En la parte inferior, casi oculto por una alfombra descolorida, el zócalo del armario no encajaba perfectamente con el suelo. Había una pequeña rendija, apenas visible, que sugería un movimiento. Vega se arrodilló, apartó la alfombra y examinó el suelo de parquet debajo. Las tablas, en esa sección, parecían ligeramente más nuevas que el resto, o al menos habían sido tratadas de manera diferente. Y en la pared detrás del armario, una pequeña marca como un arañazo apenas perceptible. Con la ayuda de Mendoza, movieron el pesado armario. Fue una tarea difícil, requiriendo esfuerzo y tiempo. Detrás, la pared revelaba una irregularidad. No era una pared sólida como el resto. Había una sección de ladrillo que parecía haber sido reencajada, y en el centro, una pequeña cerradura de seguridad, moderna, casi invisible, disimulada bajo una capa de yeso y pintura. El corazón de Vega latió con fuerza. Una puerta, o un pasaje, en un apartamento sellado. Esto era el golpe maestro. Un acceso secreto. Mendoza consiguió abrir la cerradura con una ganzúa especializada. Con un crujido sordo, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Olía a polvo, a humedad, a algo antiguo y olvidado. No me digas que es el túnel de los marqueses de Valdeflores, bromeó Mendoza, pero sus ojos brillaban con la excitación del descubrimiento. El pasadizo llevaba a un pequeño cuarto oculto, apenas 1 metro cuadrado, abarrotado de cajas polvorientas, pero no fue el contenido lo que llamó la atención de Vega, sino la salida del otro lado. Una puerta de madera, también oculta y disimulada, que conducía a un balcón trasero que no se correspondía con la fachada del edificio. Era el balcón de un piso contiguo, un antiguo almacén abandonado que había sido parte de la propiedad original antes de ser segregado. Ese almacén, a su vez, tenía acceso a la calle por una puerta discreta en un callejón trasero. La ingeniosidad del asesino era asombrosa. Había utilizado una particularidad arquitectónica olvidada, un antiguo pasaje, para acceder al apartamento de Garrido. En el cuarto oculto, entre las cajas, Vega encontró lo que buscaba. Un pequeño nebulizador de uso médico, de los que se usan para el asma. Estaba limpio, pero un examen con luz ultravioleta reveló trazas de un líquido. Y junto a él un frasco diminuto, casi vacío, con la etiqueta arrancada. Pero el olor persistía. Un olor químico sutil que Vega ahora asociaba con la tetrodotoxina. El plan del asesino se revelaba en toda su macabra precisión. Ezequiel, o quien fuera el asesino, no había entrado en la habitación cerrada como un fantasma. Había utilizado un pasaje oculto que nadie conocía, probablemente descubierto durante sus investigaciones sobre los marqueses de Valdeflores y las propiedades históricas de Madrid. El códice, inspector, dijo Mendoza, señalando una caja de madera antigua, cuidadosamente sellada y escondida bajo una lona. Vega la abrió. Dentro, envuelto en seda, había un volumen encuadernado en cuero oscuro, sus páginas amarillentas y frágiles. El Códice de las Sombras. La caligrafía era gótica, intrincada, y los dibujos inquietantes. Era un tesoro. Y en una de sus páginas, un detalle sutil, una mancha de tinta, un color púrpura oscuro, casi negro, con un brillo metálico. La tinta a la que Alonso Garrido era alérgico. La escena final del crimen no había sido en el salón. Había sido en ese cuarto oculto, o al menos el preludio. Garrido había encontrado el códice. Probablemente se lo había mostrado a su amigo Ezequiel, en el pasillo oculto. Ezequiel, habiendo restaurado el separador de cuero con el pigmento alérgeno y la tetrodotoxina, se lo había dado a Garrido para marcar la página del códice. O, quizás, lo había rociado sutilmente con el nebulizador mientras Garrido manipulaba el manuscrito, distrayéndolo con la emoción del descubrimiento. El resto de la historia se desenredó con una claridad brutal. Ezequiel, obsesionado por el códice y resentido por la avaricia de Alonso, quien se lo había negado, había ideado un plan maestro. Con su conocimiento de libros antiguos y química de restauración,
había preparado el separador con el pigmento tóxico, la tetrodotoxina, en dosis mínimas, para paralizar el sistema respiratorio y potenciar la reacción alérgica, disfrazando la verdadera causa de muerte como un fallo cardíaco natural. El momento crítico había sido en el apartamento. Ezequiel, utilizando el pasaje secreto, había accedido y había encontrado a Garrido absorto en su códice. El asesino le había entregado el separador, o había rociado el aire con el nebulizador, haciendo que la toxina y el alérgeno se combinaran de forma insidiosa. Garrido, sintiéndose mal, se había dirigido al salón, buscando el agua y los antihistamínicos caducados, mientras su corazón empezaba a ceder. La puerta cerrada con llave por dentro, las ventanas selladas, todo era parte de la puesta en escena para una muerte natural. Vega y Mendoza regresaron a la librería de Ezequiel en la calle del Espíritu Santo. La atmósfera ya no era de paz, sino de una expectación tensa. Ezequiel estaba en su escritorio, leyendo. Cuando los vio, levantó la vista, una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Señor Martín», dijo Vega, su voz grave, «sabemos cómo murió Alonso Garrido, y sabemos cómo entró y salió de su apartamento, el pasaje oculto de los marqueses de Valdeflores, y sabemos de su alergia a la tinta de ciertos manuscritos». La barba de Ezequiel tembló. Sus ojos azules, antes amables, se endurecieron. «No sé de qué hablan». Mendoza sacó el separador de cuero y lo colocó sobre la mesa. «Este separador, señor Martín, usted lo restauró, con un pigmento específico, un óxido de metal raro, al que Alonso era alérgico, y también lo roció con un neurotóxico». Ezequiel se encogió. Su postura de anciano frágil se desmoronó. Su mirada se desvió hacia las estanterías de libros, como buscando refugio entre los volúmenes. Alonso se había vuelto egoísta, codicioso. Después de décadas de búsqueda, cuando encontramos el códice, se negó a comprar. Quería venderlo al mejor postor, borrar la historia. Ese códice era nuestra vida, nuestro legado. Yo lo restauré. Era nuestro trabajo. La confesión, aunque implícita, fue un torrente de frustración y resentimiento acumulado. Ezequiel había visto el códice como una obra de arte compartida, un tesoro de la humanidad. Alonso lo había visto como una mercancía. Así que le dio el separador sabiendo su efecto, y usó la tetrodotoxina para garantizar que no habría testigos y que la muerte pareciera natural. Una obra maestra de la maldad, envuelta en la sutileza de un erudito. Ezequiel bajó la cabeza. El silencio regresó a la librería, pero esta vez estaba cargado con el peso de una verdad amarga. La tensión se hizo insoportable. «El pasaje», dijo Ezequiel con voz apenas audible. «Lo descubrimos juntos, mientras investigábamos la genealogía de los Valdeflores. Había una puerta de servicio antigua, olvidada, que conectaba con el piso de Alonso. La había usado durante años para estudiar manuscritos que Alonso tenía allí, antes de que se volviera tan receloso. Sabía que nadie la recordaba. Él nunca la usó. No la consideraba segura. Siempre había estado ahí, esperando. La revelación de Ezequiel puso fin al laberinto, un crimen de pasión intelectual y resentimiento ejecutado con una precisión fría y un conocimiento íntimo de la víctima. El códice de las sombras fue recuperado, su valor incalculable puesto a salvo, no en el mercado negro, sino en manos de expertos que lo estudiarían y preservarían. Ezequiel Martín fue detenido, su vida de erudito y librero destrozada por una obsesión. Los días siguientes, el caso de Alonso Garrido se cerró, clasificado como homicidio premeditado. En la comisaría de Distrito Centro, el inspector Vega y la agente Mendoza se sentaron en silencio, revisando los últimos. La Gran Vía, visible desde su ventana, seguía su ritmo incesante. «Es increíble. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia humana, inspector?», dijo Mendoza, rompiendo el silencio. «Tanto para crear como para destruir». Vega asintió, mirando el cielo de Madrid. «Y lo frágil que es la verdad, Carla. A veces la verdad es tan delicada que se esconde detrás de lo más obvio, lo más insignificante, o se oculta en un libro, esperando que alguien la descubra». El caso de la calle de Toledo, con su habitación sellada y su muerte invisible, se convertiría en uno de esos casos que Vega no olvidaría. Le recordaba que detrás de cada tragedia, por simple que pareciera, podía haber un intelecto calculador, un resentimiento profundo y un secreto esperando ser desenterrado
de las viejas paredes de una ciudad que, a pesar de su modernidad, seguía guardando historias centenarias en cada esquina, en cada calle, en cada apartamento. El silencio del apartamento ya no era un enigma, sino el eco de una historia resuelta, una que hablaba de la fina línea entre la erudición y la locura, el amor por el conocimiento y la avaricia, y cómo un simple separador de cuero podía convertirse en el instrumento de una muerte tan ingeniosa como cruel. El códice, finalmente libre de la oscuridad de la avaricia y el crimen, revelaría sus sombras a los ojos del mundo. Una verdad más allá. El códice, finalmente libre de la oscuridad de la avaricia y el crimen, revelaría sus sombras a los ojos del mundo. Una verdad más allá de la muerte. Vega se recostó en su silla, el chirrido de la piel sintética, una banda sonora familiar para sus pensamientos. Cerró los ojos, visualizando la librería de Ezequiel, el polvo de siglos suspendido en la luz dorada que se filtraba por las ventanas, el aroma de papel envejecido y la silenciosa complicidad de miles de historias. Esa misma quietud, ahora, parecía premonitoria, una calma tensa antes de la siguiente tormenta. El caso Garrido había sido un recordatorio brutal de cómo la pasión, desviada de su cauce, podía transformar el amor por el conocimiento en un veneno tan sutil como la tetrodotoxina. La brillantez de Ezequiel, una mente capaz de restaurar tesoros antiguos, se había corrompido, convirtiéndolo en un verdugo que usaba su propia maestría contra Mendoza. Por su parte, tecleaba en su ordenador con una celeridad metódica, aunque sus ojos a menudo se desviaban hacia el horizonte, donde el tráfico de la Gran Vía fluía como un río interminable de metal y prisa. La complejidad del crimen, la inteligencia retorcida detrás de cada detalle, la dejaba con una mezcla de admiración profesional y un escalofrío. No era la violencia gratuita lo que la inquietaba, sino la calculada frialdad, la ausencia de cualquier rastro emocional visible, salvo el rancio resentimiento que Ezequiel había acumulado durante años. La muerte de Garrido no había sido un arrebato, sino una sinfonía meticulosamente orquestada. ¿Creías que lo verías venir, Carla?, preguntó Vega, sin abrir los ojos. Su voz era una mezcla de cansancio y una profunda curiosidad filosófica. Mendoza detuvo el tecleo, el sonido de las teclas muriendo en el aire. ¿El qué, inspector? ¿El crimen en sí o la mente detrás de él? Ambos. La habilidad para ocultar un crimen así y la capacidad de un hombre aparentemente inofensivo para cometerlo, un erudito, un guardián de la historia, transformado en un verdugo. Sinceramente no, respondió ella, con una nota de humildad en su tono. La primera vez que entramos en el apartamento de Garrido, todo gritaba muerte. La puesta en escena era perfecta. Es el tipo de crimen que te hace dudar de lo que ves, de lo que crees saber. Te obliga a ir más allá de la superficie, a buscar las sombras que se esconden en la historia personal de la víctima y el victimario. Se giró hacia él, su expresión seria. Y lo frágil que es la verdad, como usted dijo. Una verdad que estaba ahí, esperando, en un separador de cuero y en un pasaje secreto olvidado. Vega asintió lentamente. Madrid es así, una ciudad que respira historia en cada callejón, en cada baldosín. Y en esos pliegues del tiempo se esconden verdades que, si no se les presta atención, se pudren y se convierten en algo oscuro. Abrió los ojos, su mirada perdiéndose en el reflejo de las nubes en la ventana. Demasiado a menudo, asumimos que el mal es ruidoso, ostentoso, pero a veces es silencioso, paciente, y se disfraza de rutina, de normalidad, incluso de erudición. El expediente del caso, ahora engrosado con docenas de informes, declaraciones y análisis forenses, se cerró con un chasquido definitivo. La noticia de la detención de Ezequiel Martín causó un revuelo discreto en los círculos académicos y libreros de la capital. Pocos podían creer que el venerable dueño de una librería histórica, el restaurador de manuscritos antiguos, pudiera albergar tal resentimiento, y mucho menos planificar un asesinato tan ingenioso. La imagen pública del crimen, sin embargo, se desvaneció rápidamente de los titulares, eclipsada por otras noticias más sensacionalistas, dejando a Garrido y Ezequiel como una nota a pie de página en la Crónica Negra de Madrid. Los días siguientes a la resolución del caso Garrido transcurrieron en una calma que a Vega le pareció casi artificial.
la adrenalina de la persecución intelectual, la satisfacción de desentrañar una madeja tan compleja, dejó un vacío. Se encontraron lidiando con la rutina, la burocracia interminable de la comisaría, los pequeños robos, los altercados callejeros, los casos de violencia doméstica que tristemente llenaban gran parte de sus informes diarios. Madrid, a pesar de sus crímenes ocultos, era también una ciudad de dramas cotidianos, de historias que rara vez trascendían las paredes de una comisaría de Mendoza, con su enfoque pragmático, se sumergió en la actualización de bases de datos y la optimización de los sistemas de archivo, buscando la eficiencia, incluso en la monotonía. Vega, sin embargo, se sentía un poco como un león enjaulado, su mente anhelando un desafío que le exigiera más que la simple aplicación de A menudo se le veía en su despacho, no con expedientes, sino con libros sobre historia de Madrid, mapas antiguos o incluso novelas, buscando en ellas, quizás, las claves para entender la complejidad humana que sus casos rara vez revelaban en su totalidad. Un martes por la mañana, la aparente calma se rompió con un suceso que, a primera vista, parecía trivial, pero que a Vega le pareció llevar un eco. La llamada llegó del Museo de Artes Decorativas, un edificio elegante y discreto en la calle Montalbán, cerca del Parque del Retiro. La directora, una mujer menuda pero de voz firme, informaba del robo de una pieza de su colección. «Un robo, inspector», dijo la voz al otro lado del teléfono. La directora del museo, Clara Velasco, su tono denotando una mezcla de indignación y desconcierto. «Pero no es lo que esperaría. No se han llevado joyas, ni cuadros de valor reconocido en el... Es peculiar». Vega y Mendoza llegaron al museo poco después. El ambiente era de una tensión contenida, el personal moviéndose con un sigilo reverencial. El edificio, con sus suelos de madera pulida y techos altos, exhalaba una solemnidad propia de los objetos que albergaba. Clara Velasco los recibió en la entrada, su rostro demacrado por la falta de sueño. «Gracias por venir tan rápido, inspector agente», dijo, estrechando sus manos con una firmeza sorprendente. «Por aquí, por favor». Los condujo a una sala pequeña, ricamente decorada, que albergaba una colección de miniaturas y objetos de gabinete del siglo XVIII. Los agentes forenses ya estaban allí, trabajando discretamente. La vitrina de donde se había sustraído el objeto estaba intacta, sin signos de forzamiento. «Como ven», explicó Velasco, señalando el espacio vacío en una de las baldas. «No hay cristales rotos, ni cerraduras forzadas. Parece que el ladrón tenía una llave o algún tipo de acceso. Pero lo más extraño es lo que se ha llevado». Vega se acercó a la vitrina, observando el hueco. Una pequeña placa indicaba el objeto faltante. «Caja de rapé de cuerno de narval, siglo XVIII. Artesanía alemana». «¿Una caja de rapé, señora Velasco? ¿De cuerno de narval?», preguntó Mendoza, su ceño fruncido. «¿Cuánto valía?». Clara Velasco suspiró. «Su valor material es modesto, agente. Unos pocos miles de euros, quizás para un coleccionista específico. Su valor histórico y artístico es mayor, por supuesto, por su rareza y la calidad de su talla. Pero no es comparable a un diamante o un Rubens. No es el tipo de objeto que un ladrón buscaría para revender fácilmente en el mercado negro». «¿Y cómo entraron?», inquirió Vega, su mirada recorriendo la sala, buscando cámaras, puntos ciegos. «Eso es lo que nos tiene desconcertados. Las alarmas no se dispararon. No hay señales de intrusión forzada en ninguna puerta. Las cámaras de seguridad han sido desactivadas en este pasillo en particular, y en la entrada de servicio durante un lapso de 15 minutos, entre las 2:15 y las 2:30 de la madrugada. Una desconexión limpia, profesional. Ni siquiera nuestro técnico de seguridad habitual ha podido encontrar el rastro de cómo lo hicieron». Vega se llevó una mano a la barbilla, la familiar sensación de un enigma despertándose en su interior. Un ladrón que evita los objetos de alto valor monetario, que desactiva sistemas de seguridad sin dejar rastro, y que busca una pieza tan específica y, en cierto modo, excéntrica. ¿Hay alguna otra pieza de valor similar o de la misma categoría que el ladrón ignorara?, preguntó Vega. «Sí, muchas», respondió Velasco, señalando otras vitrinas. «Tenemos miniaturas de oro y esmalte, joyas históricas, incluso otras cajas de rapé más elaboradas y con materiales más... Esta era única por el material. Cuerno de narval,
con sus peculiares vetas espirales. Una pieza curiosa, eso sí, con ciertas inscripciones en el interior de la tapa, casi ilegibles, que se creían meramente decorativas, aunque siempre ha habido un debate entre los expertos sobre si eran un tipo de cifrado o un monograma estilizado. Vega, ¿inscripciones cifradas? ¿De qué tipo? Unos caracteres que se asemejan a un alfabeto rúnico o alquímico, aunque los estudiosos nunca llegaron a un consenso. Nuestro departamento de investigación interna había estado tratando de documentarlos mejor, pero sin mucho éxito. Mendoza anotaba diligentemente en su tableta. ¿Algún empleado o ex empleado con acceso a los sistemas de seguridad o con conocimiento profundo de las piezas y su valor simbólico? La directora Velasco consideró la... Hemos revisado a todo el personal, todos con permisos de seguridad adecuados. Por supuesto, cualquiera que trabaje aquí tiene un conocimiento de la colección. Pero la manipulación del sistema de seguridad es otra cosa. Solo nuestro jefe de seguridad, el señor García, y yo tenemos acceso a los códigos maestros. ¿Y el señor García?, preguntó Vega. Está de vacaciones en Canarias. No tiene acceso remoto a los sistemas. ¿Algún visitante reciente inusual? ¿Algún historiador, investigador, que haya mostrado un interés particular en esta caja o en estas inscripciones? Velasco dudó. Bueno, sí. Hace unas 3 semanas tuvimos un visitante, un caballero mayor, muy distinguido. Se presentó como el doctor Elías Fuentes, un historiador del arte especializado en objetos de gabinete del siglo XVIII. Pasó varios días en el archivo, solicitando el catálogo de la colección de cajas de rapé y miniatura. Había solicitado específicamente esta caja para un examen más detallado, bajo supervisión. Claro, era muy insistente con las inscripciones. El pulso de Vega se aceleró. La sutileza, el conocimiento especializado, el interés en algo más allá del valor monetario. Todo le recordaba al caso de Ezequiel Martín y el códice. ¿Tenemos sus datos, señora Velasco? ¿Una dirección? ¿Un número de teléfono? Sí, por supuesto. Lo tenemos todo registrado. Era muy metódico. Se alojaba en un hotel céntrico. Pero cuando intentamos contactarlo esta mañana, el hotel informó que había facturado su salida hace 2 días, sin dejar dirección de reenvío. Vega intercambió una mirada con Mendoza. Doctor Elías Fuentes. Cuerno de Narval. Inscripciones. Acceso limpio. Huele a otro erudito con un secreto, Carla. Mendoza asintió. O un ladrón muy culto. La búsqueda del doctor Elías Fuentes comenzó. La dirección del hotel proporcionó un nombre, pero el resto de la información era había pagado en efectivo, no había proporcionado una tarjeta de crédito, y la descripción del recepcionista coincidía vagamente con la de un hombre culto y de apariencia distinguida, de unos 60 y tantos años, con gafas finas y una voz pausada. La foto de su documento de identidad, si la tenía, no había sido escaneada ni archivada de forma digitalizada por el hotel. Un fallo en el protocolo que el director del establecimiento se apresuró a lamentar. Una pista inicial, pero mientras los equipos forenses peinaban el museo en busca de la más mínima evidencia, Vega y Mendoza se sumergieron en la investigación del tal Fuentes. Contactaron con las principales universidades y centros de investigación de historia del arte en España y Europa, preguntando por un doctor Elías Fuentes, especializado en objetos de gabinete del siglo XVIII. Las respuestas fueron uniformes. No existía ningún erudito con ese nombre y esa especialización que fuera ampliamente reconocido. Había varios Elías Fuentes en el mundo académico, pero ninguno encajaba con la descripción ni con la especialidad. El nombre era, muy probablemente, un alias. Un fantasma, inspector, dijo Mendoza, apoyando la cabeza en la pared de su cubículo, tras horas de llamadas infructuosas. Un nombre que no existe en el circuito académico que dice frecuentar. Un ladrón que se disfraza de erudito. La misma argucia de Ezequiel, pero con un objetivo diferente. O el mismo objetivo, disfrazado de otra cosa, replicó Vega, pensativo. El códex de Ezequiel no tenía un valor monetario que se pudiera comparar con su valor histórico. Era su vida, su legado. ¿Qué es lo que busca este hombre en una caja de rapé de cuerno de narval con inscripciones crípticas? ¿Otro legado? ¿Otro secreto? Mendoza suspiró. Si las inscripciones son un cifrado, quizás sea la clave de algo más, algo que solo él entiende o que busca. La investigación de las cámaras de seguridad en los alrededores del museo tampoco arrojó resultados concluyentes.
Las pocas cámaras que cubrían las posibles rutas de escape mostraban el tráfico habitual de la madrugada madrileña: taxis regresando a base, algún repartidor madrugador, gente de fiesta volviendo a casa. Ninguna figura sospechosa, ninguna persona que saliera del museo con un paquete visible. El ladrón había sido un espectro, entrando y saliendo, sin dejar rastro en el ojo. Vega decidió ampliar la búsqueda. Si el doctor Fuentes se había alojado en un hotel céntrico y era un hombre de hábitos, podría haber dejado un rastro en otras librerías, anticuarios o incluso en cafés históricos que él o su tipo de personaje frecuentaban. Se les unió el agente Ramírez, un joven y entusiasta detective recién llegado a la unidad con un excelente manejo de la tecnología y una memoria fotográfica para los rostros y los datos. Ramírez, vamos a las fuentes, dijo Vega. A las fuentes de información de este tipo de gente. Librerías de viejo, anticuarios, archivos menos conocidos. Si busca inscripciones raras, es probable que se haya documentado en algún sitio antes de ir al museo. Durante los días siguientes, el trío peinó el Madrid más antiguo y erudito. Visitaron librerías en la Cuesta de Moyano, el barrio de las Letras, e incluso algunas más especializadas en la calle de San Vicente. Vega hablaba con los libreros, muchos de los cuales lo conocían de anteriores investigaciones o simplemente por su fama en el distrito. Mendoza usaba su tableta para cotejar descripciones y registrar cualquier dato. Ramírez, mientras tanto, consultaba bases de datos de visitas a archivos públicos y bibliotecas, cruzando información. Fue en una pequeña y polvorienta librería de la calle de la Magdalena, llamada El Papiro Perdido, donde encontraron una primera pista tangible. El dueño, un hombre con gafas de bibliotecario y la nariz perpetuamente hundida en un libro, reconoció la descripción. Ah, sí, el doctor Fuentes, dijo el librero, con un brillo en los ojos. Un erudito fascinante, aunque un tanto excéntrico. Estuvo aquí hace aproximadamente un mes. Buscaba textos sobre simbología alquímica, en particular sobre los manuscritos de Paracelso y ciertas interpretaciones esotéricas del Renacimiento. Se interesó mucho por un pequeño volumen sobre el lenguaje de los símbolos herméticos de un tal Athanasius Kircher, una edición rara del siglo XVII. ¿Se lo llevó?, preguntó Vega, con la respiración contenida. No, inspector. Lo estuvo consultando aquí en la tienda. Tomó notas. Dijo que ya tenía una edición en su biblioteca, pero que quería cotejar ciertas referencias. Lo que me pareció más extraño es que su interés no estaba tanto en el contenido escrito, sino en las ilustraciones, en los pequeños grabados y los diagramas, especialmente en los que mostraban alfabetos y glifos antiguos. Vega y Mendoza se miraron. Las inscripciones en la caja de rapé, la conexión empezaba a tomar forma. El ladrón no solo buscaba un objeto, sino un mapa, una clave. Ramírez, con su habilidad para la investigación digital, consiguió rastrear una publicación académica reciente en un oscuro foro de esoterismo histórico. Un artículo firmado por un doctor Elías Fuentes, que discutía la posible conexión entre ciertos símbolos rúnicos germánicos, glifos alquímicos y una secuencia de caracteres encontrados en objetos de arte decorativo del siglo XVIII, sugiriendo que podrían ser parte de un sistema de cifrado olvidado, una criptografía de los artesanos, utilizada por sociedades secretas o herméticas para ocultar conocimientos. «Bingo», murmuró Mendoza, señalando la pantalla a Vega. El artículo es muy reciente, de hace apenas 2 meses, y no lo publica en una revista académica de prestigio, sino en un foro especializado, casi como si estuviera probando una teoría o buscando validación sin exponerse demasiado en el circuito oficial. Vega leyó el artículo con una concentración intensa. Los símbolos que el autor describía eran sorprendentemente similares a los que Velasco había mencionado en la caja de rapé. El artículo teorizaba que esta criptografía de los artesanos podría ser una especie de lenguaje clave para identificar otros objetos, o incluso ubicaciones, que formaran parte de una red más amplia de conocimiento oculto. Mencionaba la posibilidad de que estos objetos fueran llaves a un tesoro, no necesariamente material, sino de información. «Este hombre no es un simple ladrón, ni un loco», afirmó Vega, cerrando la tableta. «Es un buscador, como Ezequiel. Pero lo que busca es diferente. Ezequiel quería el códice para preservarlo como un legado de conocimiento. Alonso,
quería venderlo por avaricia. Fuentes, ¿qué quiere? ¿Poder? ¿O busca un conocimiento que considera perdido? ¿Y el museo es solo la primera parada? La hipótesis de Vega se confirmó con una nueva oleada de robos, 2 en rápida sucesión, en apenas una semana. El primero fue del Museo Romántico, en la calle de San Martín. Se llevaron un pequeño medallón de plata del siglo XIX, con un intrincado diseño en bajo relieve, que representaba una escena mitológica poco común y una serie de minúsculas marcas en el reverso, casi imperceptibles a simple vista, que los expertos del museo habían atribuido a imperfecciones en la plata o a una marca de artesano olvidado. El segundo, del Museo Cerralbo, en la calle Ferraz, un relicario de ébano y marfil, también del siglo XIX, que contenía lo que se creía eran unos cabellos de algún personaje histórico menor y que tenía grabadas en su base una serie de extraños glifos, catalogados como adornos exóticos de origen incierto. En todos los casos, el modus operandi era idéntico. No había forzamiento. Las cámaras se desactivaban de forma profesional durante un breve lapso, y los objetos robados eran de valor monetario modesto, pero con inscripciones o símbolos que pasaban desapercibidos para el ojo inexperto o eran mal interpretados por los propios conservadores de los museos. El Dr. Fuentes estaba construyendo una colección, no de valor económico, sino de clase. La prensa, ajena a los detalles específicos de las inscripciones, comenzó a hablar de un fantasma de los museos, un ladrón escurridizo que parecía burlar la seguridad más sofisticada. La Dirección General de Patrimonio Histórico estaba alarmada. 3 museos en un mes, con piezas tan específicas, sugerían una operación muy selectiva y organizada. Vega y Mendoza, junto con Ramírez, se encontraban en el epicentro de la... El inspector Vega, con su melena gris desordenada y sus ojos penetrantes, sentía la punzada de la emoción del cazador. Este caso, con su combinación de historia, enigma y una mente brillante en el lado oscuro de la ley, era el terreno donde su intelecto brillaba con más fuerza. Estamos buscando un mapa, dijo Vega a su equipo, extendiendo fotografías de los 3 objetos robados sobre una mesa en la sala de operaciones. Un mapa cuyas piezas están dispersas por los museos de Madrid. Cada objeto es un fragmento de una clave, cada inscripción, un punto cardinal. Este hombre no roba por el valor intrínseco de los objetos, sino por la información que contienen. Mendoza señaló las similitudes. Todos son pequeños, portátiles, fáciles de esconder. Todos tienen un componente esotérico o ignorado. La caja de rapé, el medallón, el relicario. Y todos proceden de siglos donde las sociedades secretas, la alquimia, el esoterismo, eran prácticas comunes en ciertos círculos. Ramírez, que había estado cruzando la información de los objetos con la bibliografía citada en el artículo del Dr. Fuentes, levantó la vista. Inspector, he encontrado algo. El artículo del Dr. Fuentes hace referencia a un manuscrito inédito, el legado escondido de los cifrados de Hermes Trismegisto, que supuestamente describe un sistema de ocultación de conocimiento a través de objetos de uso cotidiano. Lo menciona como una leyenda en los círculos esotéricos, un texto que nadie ha encontrado. Y Fuentes cree que lo ha encontrado, o está a punto de encontrarlo, completó Vega. ¿Dónde se supone que podría estar ese manuscrito? No hay pistas firmes, respondió Ramírez. Solo conjeturas. Se habla de una colección privada en algún lugar de España, o de una sección oculta en la Biblioteca Nacional, o incluso en alguna cripta de una antigua orden. La escala del misterio se expandía. No solo un ladrón, sino un buscador de un conocimiento perdido, cuya búsqueda lo estaba llevando a despojar a Madrid de sus secretos históricos. La ciudad se revelaba de nuevo como un vasto depósito de historias, algunas olvidadas, otras codiciadas. Decidieron cambiar de estrategia. En lugar de perseguir a Fuentes directamente, que era como perseguir a una sombra, intentarían anticipar su próximo movimiento. Si los objetos eran claves, ¿qué tipo de clave? ¿Y qué mapa estaban revelando? Vega pasó noches enteras en su despacho, rodeado de libros sobre simbología, alquimia y hermetismo, intentando encontrar patrones en los glifos fotografiados. Mendoza, por su parte, se centró en la logística de los robos, buscando cualquier mínimo fallo en la impecable ejecución del ladrón, cualquier rastro que pudiera haber pasado desapercibido.
Ramírez continuaba su minuciosa búsqueda digital y bibliográfica, rastreando cada referencia de fuentes y cada posible ubicación de objetos con simbolismo similar. La paciencia era una virtud en su línea de trabajo, y Vega la poseía en abundancia. Sabía que estos crímenes no eran sobre la velocidad, sino sobre la comprensión. Una tarde, mientras Vega examinaba un viejo grabado del siglo XVIII que representaba a la Orden de los Rosacruces, con sus complejos símbolos entrelazados, la agente Mendoza entró en su despacho con una expresión de perplejidad. Inspector, tenemos algo. Los forenses han encontrado un rastro peculiar en el Museo Cerralbo, en el soporte del relicario de ébano. Vega levantó la vista. ¿Peculiar? ¿Cómo de peculiar? Unas micropartículas. Polvo mineral. No es común. El análisis preliminar sugiere que es una mezcla de sulfuro de mercurio, carbonato de cobre y óxido de hierro, pigmentos que se usaban para la preparación de tintas y esmaltes en el siglo XVIII, pero que raramente se encuentran en la atmósfera actual y mucho menos en un museo tan bien conservado. Los ojos de Vega se entrecerraron. Pigmentos, sulfuro de mercurio, cinabrio, carbonato de cobre, cardenillo, óxido de hierro. Eso suena a alquimia o a un laboratorio de restauración de manuscritos, como el de Ezequiel. Mendoza asintió. Exactamente. Pero el análisis es más preciso. Las proporciones y la mezcla sugieren un origen muy específico, casi una firma química. No es una mezcla genérica. ¿Y qué dice esa firma?, preguntó Vega, la excitación mezclándose con la frustración. Los forenses creen que es un residuo de la preparación de un tipo de tinta especial. No una tinta cualquiera, sino una que se usaba para grabados muy finos, casi microscópicos. Una tinta que, según un experto consultado, habría sido extraordinariamente difícil de preparar y que requería un conocimiento muy profundo de química de pigmentos. El cerebro de Vega trabajó a toda velocidad. Los grabados ocultos, los símbolos cifrados, la precisión casi quirúrgica de los robos, y ahora el rastro de una tinta tan particular. Este hombre no solo es un erudito, Carla, dijo Vega, su voz casi un susurro. Es un artesano, un alquimista moderno de las tintas. Es posible que no solo esté buscando objetos, sino que también esté modificándolos o añadiéndoles algo. ¿Ha revisado el equipo forense si los objetos robados, antes de ser sustraídos, tenían ya todas las inscripciones o si alguna parte pudo haber sido añadida recientemente? Mendoza asintió. Es una buena pregunta. De hecho, es lo que planteamos. La directora Velasco nos ha enviado fotos de archivo de la caja de rapé, de antes del robo. Las inscripciones visibles son las mismas. Pero hay una zona en la parte inferior del cuerno de narval que nunca había sido estudiada a fondo. Una zona que los curadores pensaban que era una imperfección natural del. El análisis de las fotos de alta resolución revela que, bajo una determinada luz, parece haber un grabado adicional casi invisible que no estaba en las descripciones originales del objeto. Vega se levantó bruscamente, el sonido de su silla raspando el suelo. Ahí está. No solo roba las claves, sino que también las completa, las activa. Utiliza esta tinta especial para revelar lo que ya estaba allí, pero de forma invisible, o para añadir lo que. La caja de rapé es más que un objeto robado. Es una pieza del puzzle que él mismo está construyendo y modificando. La nueva hipótesis era audaz. El doctor Fuentes no solo era un ladrón, sino un creador, o más bien, un revelador de secretos. Estaba utilizando sus conocimientos avanzados de química y su maestría en simbología para interactuar con los objetos, para descifrar un lenguaje olvidado que nadie más podía ver. Ramírez, que había estado escuchando atentamente, aportó otro dato crucial. He estado investigando las colecciones privadas de Madrid. Hay un coleccionista muy excéntrico, un tal Don Pascual Salcedo, que posee una vasta colección de objetos de gabinete del siglo XVIII y XIX, muchos de ellos con referencias esotéricas. No es un secreto que ha adquirido piezas poco comunes en subastas europeas, a menudo en el mercado negro, sin registrar debidamente su procedencia. Un coleccionista que opera al margen de la ley, musitó Vega. Interesante. ¿Y qué piezas tiene este Salcedo? Muchísimas. Pero hay una que me llamó la atención. Un astrolabio de bronce del siglo XVII, muy inusual, que se creía perdido.
Se rumorea que tiene grabados encriptados en su disco, un calendario solar único, con símbolos que no se corresponden con ningún sistema astronómico conocido. Vega sintió un escalofrío de anticipación. Un astrolabio, un instrumento para medir las estrellas y el tiempo. Una herramienta de conocimiento, llena de simbolismo y con grabados encriptados. Don Pascual Salcedo, repitió Vega, saboreando el nombre. Un hombre que seguramente tendría en su poder el tipo de objetos que nuestro doctor Fuentes buscaría. Y si tiene una reputación de adquirir objetos de forma irregular, eso significaría que no querría llamar la atención de la policía. La situación se volvía más clara y a la vez más compleja. La red de Fuentes no solo involucraba museos públicos, sino también colecciones privadas, donde la discreción era primordial y la ley a menudo se difuminaba. La siguiente pieza del puzzle podría estar en manos de un coleccionista tan celoso de sus secretos como el propio ladrón. Decidieron investigar a don Pascual Salcedo. Obtener una orden para registrar su propiedad sería casi imposible, sin una evidencia más directa de su conexión con Fuentes o los robos. Tendrían que recurrir a métodos más sutiles. Mendoza sugirió una vigilancia discreta. Si Fuentes sigue un patrón, y si sabe que Salcedo tiene estas piezas, es probable que intente acercarse a él, quizás no para robar, sino para consultar, para revelar los secretos. Podríamos estar observando un encuentro, en lugar de un robo. Vega asintió. La idea de un encuentro entre dos mentes obsesivas, una buscando el conocimiento por encima de todo, la otra acaparando objetos sin entender quizás su verdadero valor, le resultaba fascinante. El domicilio de don Pascual Salcedo era una mansión imponente y discreta en el barrio de Salamanca, con altos muros y una verja de hierro forjado que ocultaba sus jardines. Su reputación de ermitaño y su fortuna considerable lo hacían casi inaccesible para la policía. Durante varios días, Vega, Mendoza y Ramírez establecieron una vigilancia en los alrededores de la mansión. Días monótonos, llenos de espera, cafés para llevar y la lectura de periódicos, mezclándose con la rutina de un barrio de alta sociedad. Fue al anochecer del quinto día, cuando algo inusual ocurrió. Un vehículo de reparto de flores, un furgón sin distintivos obvios, se detuvo ante la verja. No parecía inusual, salvo por la hora, que era algo tardía para una entrega de flores. Dos hombres, con gorras y uniformes discretos, bajaron una enorme caja, cubierta por una tela oscura, y la llevaron al interior de la propiedad. La duración de la entrega fue inusualmente larga, casi una hora, y al salir, los hombres no llevaban la caja. Vega sintió un pinchazo de intuición. Flores, a estas horas. Y un paquete grande, demasiado grande para flores, y sin distintivos. Mendoza revisó la matrícula del furgón. No está registrada a nombre de ninguna floristería conocida. Parece ser un vehículo alquilado temporalmente o con documentación falsa. Y los hombres, uno de ellos tenía el porte que Velasco describió, el andar pausado. Si es Fuentes, no está solo. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, Vega y Mendoza volvieron a la comisaría de Distrito Centro, la urgencia renovada. Vega llamó al comisario y obtuvo la autorización para montar una operación. La historia de los robos de Fuentes era suficiente para justificar la intromisión en una propiedad privada, especialmente si había evidencia de que el ladrón se había reunido con el coleccionista. Cuando obtuvieron la orden, se dirigieron a la mansión de Salcedo con un equipo de asalto. La verja, antes impenetrable, se abrió bajo la autoridad de la ley. Los jardines estaban impecables, las fuentes murmuraban suavemente, pero había una quietud tensa en el aire, como la de una casa que esconde algo. Don Pascual Salcedo, un hombre corpulento y de aspecto aristocrático, con un bigote cuidado y una mirada fría, los recibió en la puerta con un mayordomo impasible a su lado. Su sorpresa parecía genuina, pero sus ojos denotaban una astucia calculada. Inspector Vega, ¿a qué debo el honor de esta visita tan temprana y numerosa?, preguntó Salcedo, con una voz profunda y resonante. Estamos aquí en relación con los recientes robos en los museos de Madrid, don Pascual, respondió Vega, su tono firme, y con un individuo conocido como el doctor Elías Fuentes. La expresión de Salcedo no cambió, pero sus ojos se entrecerraron imperceptiblemente.
No sé de qué me habla, inspector. No he tenido el placer de conocer a ningún Fuentes y mis colecciones son privadas. Y perfectamente legales, por cierto. Eso lo veremos, don Pascual, dijo Mendoza mostrando la orden de registro. Tenemos motivos para creer que usted ha tenido contacto con el doctor Fuentes y que podría tener en su poder objetos robados o relacionados con una investigación criminal en curso. La mansión de Salcedo era un laberinto de habitaciones llenas de antigüedades, obras de arte, libros raros y, por supuesto, objetos de gabinete. Era un museo privado, pero sin la organización o la documentación de uno público. El equipo de Vega se dispersó, buscando cualquier rastro del doctor Fuentes o de los objetos robados. Vega se dirigió al estudio principal, una habitación revestida de madera oscura, con una enorme chimenea y estanterías repletas de volúmenes polvorientos. En el centro, sobre un atril de caoba, había un astrolabio de bronce, resplandeciente bajo la luz tenue de la mañana. Era el que Ramírez había mencionado. Se acercó, sus ojos experimentados escrutando la superficie. El astrolabio era una obra de arte, con sus intrincados círculos y agujas. Pero lo que le llamó la atención no eran las constelaciones, sino una serie de grabados diminutos y apenas perceptibles alrededor del disco central, símbolos que no encajaban con la iconografía astronómica. Eran los glifos, y, lo que era más revelador, algunos de ellos parecían haber sido recién grabados o resaltados, con una pátina ligeramente diferente, un brillo que no era el del bronce antiguo, y un residuo sutil de un pigmento rojizo en las ranuras. Justo en ese momento, Mendoza lo llamó desde otra habitación. «Inspector, aquí, encontramos la caja». Vega se apresuró a la habitación contigua, un pequeño salón de museo. Allí, sobre una mesa de marquetería, yacía la caja de rapé de cuerno de narval del Museo de Artes Decorativas. A su lado, el medallón de plata del Museo Romántico y el relicario de ébano del Museo Cerralbo. Pero no estaban solos. Junto a ellos había una serie de herramientas de precisión. Un pequeño microscopio de joyero, un juego de punzones de grabado, una lupa de aumento, pinceles finísimos y, lo más importante, varios frascos pequeños. Uno de ellos contenía un polvo rojizo vibrante, casi vermellón. Otro, un líquido transparente y denso. Y el tercero, una mezcla de pigmentos que emitía un ligero efluvio metálico. Era la tinta especial que los forenses habían descrito. Y había algo más. Un cuaderno de cuero, abierto sobre la mesa, con intrincados dibujos de símbolos, ecuaciones químicas y diagramas de constelación. Y, en la página actual, una serie de glifos idénticos a los de los objetos robados, seguidos de lo que parecían ser coordenadas geográficas. Vega levantó el cuaderno, sus dedos trazando los símbolos. Era la prueba irrefutable. El doctor Fuentes había estado allí, había trabajado allí. Y lo que había hecho no era solo robar, sino transformar. Don Pascual Salcedo, que había seguido a los agentes con una falsa pose de indignación, palideció al ver la escena. Su mayordomo, por primera vez, mostró una pizca de nerviosismo. «Don Pascual», dijo Vega, su voz helada, «me parece que tiene algunas explicaciones que dar sobre estos objetos y sobre la presencia del doctor Fuentes en su propiedad». Salcedo recuperó su aplomo con un esfuerzo visible. «Inspector, le juro que esto es un malentendido. El doctor Fuentes, sí, estuvo aquí. Un erudito se presentó. Había contactado conmigo hace unas semanas. Interesado en mi colección de astrolabios antiguos, dijo que buscaba una conexión entre la alquimia y la astronomía del siglo XVII. Me ofreció restaurar algunas piezas e incluso revelar secretos ocultos en ellas, usando técnicas que él decía eran ancestrales. Le pagué generosamente por su trabajo. No sabía que estaba involucrado en robos. «¿Y estos objetos, don Pascual?», preguntó Mendoza, señalando la caja de rapé y los demás objetos. «¿Sabía que eran robados?». Salcedo dudó. Su mirada se desvió. «Él los trajo para comparar con algunas de mis piezas. Dijo que eran de una colección privada que él gestionaba. Yo no lo cuestioné. Su habilidad era asombrosa, inspector. Con un simple líquido, era capaz de hacer aparecer grabados que nadie había visto en siglos. Pensé que era un genio, un mago». Vega le interrumpió. «No era magia, don Pascual. Era química y un profundo conocimiento de simbología y ocultismo. Este hombre
es peligroso, y usted, al ocultarlo y permitirle operar en su propiedad, se ha convertido en su cómplice. Mientras el equipo de Vega aseguraba la escena y empezaba a documentar todas las piezas, el agente Ramírez se acercó a Vega, su tableta en mano. Inspector, estas coordenadas en el cuaderno las he cruzado con mapas de Madrid. Apuntan a un lugar muy específico, un lugar antiguo, casi olvidado. El Monasterio de la Encarnación. El Monasterio de la Encarnación, en el corazón de Madrid, cerca del Palacio Real. Un lugar de clausura, de muros imponentes y siglos de historia. La pieza final del mapa. El legado escondido de los cifrados de Hermes Trismegisto, murmuró Vega, la historia de Fuentes cobrando sentido. No solo era un mapa de objetos, sino un mapa a un lugar. Y ese lugar es un monasterio, un sitio donde los secretos pueden haber sido custodiados durante siglos. La cacería del doctor Elías Fuentes llegaba a su clímax. Había revelado las claves de su mapa, y ahora se dirigía a su destino final. Vega sentía el peso de la responsabilidad. Este no era un mero ladrón, sino un hombre obsesionado, quizás tan consumido por el conocimiento como Ezequiel, pero con un objetivo aún más profundo, aún más ambicioso. Quería desenterrar un legado olvidado, y para ello estaba dispuesto a violar leyes y traicionar la confianza de los guardianes. La ciudad de Madrid, con sus capas de tiempo y sus incontables historias, se preparaba para revelar otro de sus secretos más profundos. Y el inspector Vega, el detective de lo oculto, estaba a punto de sumergirse en él. La movilización hacia el Monasterio de la Encarnación fue rápida y discreta. La discreción era clave, dado el carácter sagrado y la antigüedad del lugar, además de la necesidad de no alertar a Fuentes si es que ya se encontraba. Vega coordinó con la superiora del monasterio, explicando la urgencia y la seriedad de la situación con la mayor diplomacia posible. La priora, una mujer de expresión serena pero de mirada perspicaz, accedió a colaborar, aunque con una palpable inquietud. La idea de que una amenaza criminal pudiera profanar la paz de sus muros centenarios era perturbadora. Al llegar, el imponente edificio, con su fachada de granito y sus torres de pizarra, se alzaba majestuoso bajo el cielo de Madrid, indiferente al drama humano que se desarrollaba en su umbral. El equipo de asalto se posicionó estratégicamente, mientras Vega, Mendoza y Ramírez, acompañados por la priora, accedían al interior. El silencio dentro de los muros era casi absoluto, solo roto por el murmullo lejano de oraciones o el arrullo de palomas en el claustro. Las coordenadas en el cuaderno de Fuentes apuntaban a una sección específica del monasterio, la antigua biblioteca. Una biblioteca que, según la priora, contenía manuscritos y textos que databan de la fundación del convento, algunos de ellos nunca antes estudiados a fondo por historiadores externos, debido a la estricta clausura de la obra. Al acercarse a la biblioteca, un olor peculiar impregnó el aire, una mezcla de polvo rancio, cera de abejas y débilmente el mismo efluvio metálico que se había detectado en los pigmentos. Era la firma de Fuentes. Se acercaron con cautela, sus armas desenfundadas, listos para cualquier eventualidad. La puerta de la biblioteca, una pesada hoja de madera tallada, estaba entreabierta. Vega empujó la puerta suavemente. La escena que se reveló les dejó sin aliento. La biblioteca era un santuario del conocimiento, con estanterías que se alzaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel. La luz se filtraba a través de vidrieras que proyectaban colores vibrantes sobre el suelo de piedra. En el centro de la sala, sobre una mesa antigua, estaba el doctor Elías Fuentes. No estaba robando, ni huyendo. Estaba trabajando. Fuentes, un hombre de unos 60 y tantos años, tal como lo habían descrito, con gafas finas posadas en el puente de su nariz y las manos manchadas de una sustancia rojiza, estaba inclinado sobre un enorme códice. Sus movimientos eran los de un cirujano, delicados y precisos. A su alrededor, sobre la mesa, se encontraban los objetos robados, la caja de rapé, el medallón, el relicario y ahora el astrolabio de Salcedo, todos dispuestos en un patrón que parecía corresponder a un diagrama en el cuaderno abierto. Junto a él, un juego más amplio de herramientas de grabado y frascos de pigmentos. Parecía estar en éxtasis, absorto en su tarea, ajeno a la irrupción de la policía. Las monjas lo miraban desde la puerta, con una mezcla de miedo y fascinación. «Doctor Fuentes»,
dijo Vega, su voz resonando en el silencio de la biblioteca. Inspector Vega, está usted detenido. Fuentes levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un azul penetrante, se fijaron en Vega. No había pánico ni sorpresa, solo una leve irritación, como la de un artista interrumpido en plena creación. Su rostro, surcado de arrugas, esbozó una sonrisa melancólica. Inspector, dijo. Su voz era pausada, erudita, tal como se la habían. Llega usted justo en el momento de la revelación, la obra maestra. El códice de Todd ha resurgido. Señaló el códice sobre la mesa. Era un tomo antiguo, encuadernado en cuero oscuro, con cierres de bronce corroído. Su título, o lo que parecía serlo, estaba inscrito en una secuencia de símbolos dorados que Vega reconoció al instante. Los mismos glifos que había estudiado en las fotografías de los objetos robados. ¿El códice de Thoth?, preguntó Mendoza, con un matiz de escepticismo en su... El códice de Thoth, afirmó Fuentes, con un brillo fanático en los ojos. El verdadero, no las falsificaciones ni las leyendas. Un compendio de conocimiento hermético, alquímico y astronómico, oculto a la vista durante siglos. Sus claves están dispersas por el mundo en objetos cotidianos, como los que he reunido. Cada objeto es una letra, cada inscripción, una frase. Y este códice, es el libro que las une todas. Vega se acercó con precaución, observando al códice. Estaba abierto en una página que mostraba un intrincado mandala de símbolos y diagramas. Pero lo más sorprendente era que Fuentes no estaba robando el códice, estaba completándolo. Con un punzón minúsculo y la tinta especial, estaba grabando los últimos símbolos, los que había descifrado de los objetos robados. En el margen de una de las páginas, usted ha estado robando piezas de museos y colecciones privadas, dijo Vega, deteniéndose a unos pasos de la... Ha profanado templos de la cultura por una obsesión. Obsesión por el conocimiento, inspector, exclamó Fuentes, con una pasión que electrificó el aire. Por la verdad oculta. Estos objetos eran meros contenedores, claves durmientes. Yo solo he despertado su propósito. He reunido lo que estaba disperso. Este códice es el legado de una civilización perdida, un mapa para entender el universo. No podía dejarlo oculto. No podía permitir que sus secretos se pudrieran en la... Su fervor le recordaba inquietantemente a Ezequiel, pero con una diferencia fundamental. Ezequiel había matado para preservar un códice. Fuentes estaba profanando para revelar otro. La misma línea difusa entre el amor por el conocimiento y la locura, manifestada de forma diferente. Mendoza y Ramírez se movieron para asegurar los objetos y las herramientas, los frascos de pigmentos, los punzones de grabado, las lupas, todo era parte del laboratorio itinerante en el cuaderno de cuero. Además de las coordenadas, había páginas y páginas de transcripciones de los glifos, de sus interpretaciones y de la química detrás de la tinta reveladora. ¿Y qué iba a hacer con este códice de Thoth una vez completado?, preguntó Vega. ¿Venderlo? ¿Publicar sus secretos? Fuentes sonrió, un gesto que no alcanzaba sus ojos. Compartirlo, inspector, no para la riqueza material, sino para la riqueza del alma, para el despertar de la... Este códice es la llave a la sabiduría que puede trascender nuestro entendimiento actual del cosmos. No es para museos ni para coleccionistas, es para la conciencia universal. Vega le hizo una señal a Mendoza, quien se acercó con las esposas. Fuentes no ofreció resistencia. Permitió que le esposaran las muñecas, sus ojos fijos en el códice, como si temiera que su visión se desvaneciera si apartaba la mirada. Terminó el trabajo, doctor. Fuentes, dijo Vega, su voz más suave, pero lo hizo de una manera que no podemos permitir. El conocimiento no tiene fronteras, inspector, replicó Fuentes, con una resignación que aún contenía un dejo de triunfo. La ley del hombre no puede contener la sed de la verdad. Al menos, la verdad ha sido revelada. Al fin. El códice de Thoth fue cuidadosamente asegurado por los forenses, junto con los objetos robados y las herramientas de Fuentes. Los historiadores del Monasterio de la Encarnación estaban asombrados y habían albergado un tesoro de valor incalculable durante siglos, sin saberlo realmente, creyendo que era simplemente otro volumen antiguo de oraciones o crónicas.
El libro estaba ahora en manos de expertos para su estudio, su preservación y su eventual revelación al mundo, pero de una manera controlada y ética. El doctor Elías Fuentes, cuyo verdadero nombre resultó ser Aurelio Jiménez, un exquímico con una brillante carrera truncada por un despido injusto y una gradual inmersión en el ocultismo, fue llevado a la comisaría. Su interrogatorio reveló una mente prodigiosa, pero desequilibrada, consumida por la búsqueda de un conocimiento que creía que la academia tradicional había ignorado. No había malicia en su corazón, solo una obsesión inquebrantable, una convicción de que era el elegido para revelar los secretos del universo. El caso del fantasma de los museos se cerró con el arresto de Aurelio Jiménez y la recuperación de todos los objetos, incluido el Códice de Thoth. Madrid había vuelto a ser el escenario de un crimen inusual, un laberinto de erudición, símbolos y secretos antiguos. En la comisaría de Distrito Centro, días después, Vega y Mendoza revisaban los informes finales del caso. La Gran Vía seguía su ritmo, ajena a los dramas ocultos que se desarrollaban bajo sus adoquines. «Otra vez, inspector», dijo Mendoza, su voz reflejando una mezcla de asombro y fatiga. Un hombre brillante, dedicado al conocimiento, que cruza la línea por lo que considera una verdad superior. Ezequiel Martín por el legado histórico, Aurelio Jiménez por el legado esotérico. La obsesión humana es un motor tan poderoso como peligroso. Vega asintió, su mirada fija en el cielo de Madrid, un cielo que parecía guardar 1000 historias más. Y otra vez, la verdad estaba escondida en lo obvio, Carla, en objetos cotidianos ignorados por su aparente insignificancia o malinterpretados por falta de una mirada más profunda. Madrid es un libro abierto, pero sus páginas están escritas en lenguajes que pocos saben y a veces el que aprende a leerlos se pierde en su propia traducción. El inspector Vega se sintió cansado, pero a la vez extrañamente revitalizado. Estos casos, los que combinaban el intelecto con el misterio, eran su verdadera vocación. Le recordaban que la justicia no era solo atrapar a los culpables, sino también entender las complejas motivaciones que los impulsaban. La ciudad, con sus rincones y sus historias centenarias, seguía siendo una fuente inagotable de enigmas. Un separador de cuero, una caja de rapé de cuerno de narval, un astrolabio, todos objetos aparentemente inocuos que se convertían en catalizadores de dramas humanos, en instrumentos de obsesiones que desvelaban las capas más profundas de la historia y el alma. La vida en Madrid era una constante búsqueda de la verdad, una danza interminable entre la luz y las sombras, donde cada esquina podía ocultar un secreto, cada persona un enigma, y cada caso un capítulo más en el eterno libro de la ciudad. El eco del silencio en los museos y monasterios ya no era un enigma, sino la promesa de una nueva historia por resolver, una que seguiría hablando de la fina línea entre la erudición y la locura, el amor por el conocimiento y la avaricia, y cómo un simple objeto podía convertirse en el portal a una verdad tan ingeniosa como el códice, finalmente, libre de la oscuridad, de la avaricia y el crimen, revelaría sus sombras a los ojos del mundo, una verdad más allá de la muerte y más allá de la ley. La búsqueda de la verdad en Madrid era un viaje sin fin, y él, el inspector Vega, el eterno lector de las viejas piedras y los nuevos crímenes, estaba listo para la siguiente página. Las luces de la Gran Vía parpadeaban, y con ellas la promesa de más secretos, esperando ser desenterrados, esperando ser comprendidos. El pulso de Madrid continuaba, llevando consigo un sinfín de historias, de destinos entrelazados, de pasiones ocultas. Y él, un humilde guardián de la ley, sabía que su papel era simplemente seguir leyendo, seguir escuchando los susurros de una ciudad que nunca dejaba de hablar. Los expedientes se apilaban, las llamadas seguían llegando, y cada mañana, el sol de Madrid se alzaba sobre un nuevo misterio, un nuevo desafío para su mente y su espíritu. La danza con las sombras, en la ciudad milenaria, apenas había comenzado.